Bueno, mi gente, primero que todo pedirles disculpas por el día jueves, pero tuve problemas técnicos. Ahí apenas tuve conectividad, les envié un mensaje y le avisé al jefe de carrera también. Así que disculpas por eso. Espero no vuelva a suceder. Parece que estaban haciendo unas reparaciones acá con la red. Al parecer estaban ampliando el ancho de banda o algo así. Así que disculpas por eso. Bueno, teniendo esto en cuenta, eh, vamos a nivelarnos y para el día de hoy les traigo la teoría cognitivo-conductual de la psicología y por consiguiente trabajaremos cognición y trabajaremos teorías del aprendizaje. ¿Sí? Básicamente nos vamos, bueno, toda teoría de condiciones de cognición es una teoría del aprendizaje. Pero encima de eso trabajaremos dos formas de aprender. Una que tiene que ver con el aprendizaje significativo, que se volvió esencial para la pedagogía, y otra que tiene que ver con el aprendizaje conceptual, ¿sí? Que tiene que ver con la forma como organizamos el conocimiento dentro de nuestra cabeza. Entonces, esa va a ser la invitación para el día de hoy. Pero antes de comenzar, cuéntenme cómo han estado, cómo los trata todas estas cosas que están sucediendo. Cuéntenme cómo anda, por favor, que para mí es muy importante saber cómo llegan y cómo están. Hola, ¿cómo están? Ya, profe, por mi parte, yo estoy regular. Ya la próxima semana es semana de donde empiezan más pruebas y se empieza a notar el cansancio mental, que en algún momento Ya, se sabía que iba a explotar. claro. Ujú. O sea, vamos sintiendo como presión. Sí, y bastante. Entonces ya se empieza a Perfecto. notar en las clases que es algo que ya está afectando. No lo sé, es mi opinión, pero así me siento. Esa- Así te pasa. Perfecto. Gracias por comentarme un poco lo que te está pasando. ¿Y el resto de gente cómo anda? Cuéntenme. Tomás, Valentina, Lauri, ¿cómo andan? Am, bueno. Ah, Eh, habla, habla, ok, habla tú. ok. Bueno, yo tampoco, también estoy algo regular. Ujú. Porque igual sí se siente el estrés de las pruebas y las clases, pero más que nada las pruebas, el estrés se siente y la presión también. Se entiende. Muchas gracias por contar un poco lo que te pasa. Y hágale, maestro, ¿qué nos iba a contar? Eh, que estoy desayunando. Muy bien, lo envidio. No, 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 no. Para mí el desayuno es de las cosas más negativas que puedo hacer. ¿Por qué? Es que yo hace unos años que me acostumbré a no desayunar porque mm, se volvió una pérdida de tiempo y comida extra que en realidad no necesito. Solamente solamente he desayunado cuando, cuando simplemente tengo muchos antojos. O cuando estoy estresado. Y ya llevo como, creo que 4 días seguidos gastando tiempo haciéndome un desayuno. Ya, Y no se siente bien. no te sentís bien desayunando o gastando el tiempo en el desayuno. Siento que se, se- se siente mal. Comprendo. O sea, sé que ese es un síntoma de que algo está pasando.
Sí, creo que como todos dicen, es simplemente el estrés de las clases, de cómo se acumula todo. Y ahora se viene la semana Ujú, de pruebas. perfecto. Así que compartimos ese sentimiento. Perfecto. Gracias, Nicolás. El resto, cuéntenme, ¿cómo andan? Em, Últimamente, bueno, no sé si decir últimamente, yo he estado sufriendo de insomnio y de muchos cambios de energía, por decirlo así, durante Ujú, los días. Esta vez ya no, ya, digamos, mi ánimo está bien, me siento motivado, pero ahora la energía es la que me falta. Y ya, desde hace harto rato que ando peleando con lo que es el tema de dormir, que ya se vuelve algo muy preocupante. Que ya estoy viendo, no sé, ver a un médico o algo así para ver qué puedo hacer al respecto. perfecto. O sea, sé que te ha agarrado es por el insomnio. Ajá. Tanto sea por carga, estrés, no sabría, pero ya, por eso digo, es algo preocupante ya. No es como que de repente se me desordenó el horario de sueño y era. Claro. Ujú. O sea, sé que, claro, se desordenó el sueño y va a haber cansancio permanente. Claro. Bien. Gracias, maestro, por comentar un poco. ¿Quién es Galaxy A20S? Yo, profesor, no pude cambiar el nombre. ¿Cómo es tu hermoso nombre? Ena Hernández. Ahora sí, amigo. ¿Cómo se me va a meter así toda incógnita, hombre? No puedo cambiarlo. No, no Cuéntame me vos sale para nada. cómo te estás sintiendo. Em, Nerviosa, con mucho dolor de cabeza. Ujú. Esta semana me he sentido enferma. Además de que en mi familia hay contagiados con COVID y viven en la misma casa. Hoy Ah, día me más salen los tensión todavía. resultados. Ujú. Sí. O ¿Y sea, son, igual todo es como un estrés. y son jóvenes o hay gente grande la que está con riesgo? Eh, no, los que están contagiados son jóvenes, pero igual acá en esta casa viven adultos mayores. Mm, claro, todo un tema de tensión también, ¿no? Sí. Y Bueno, además que hemos llamado miles de veces para que se los lleven a la residencia y dicen ya en 48 horas los vamos a buscar y nunca vienen a buscarlo. Han pasado 6 días y no han venido a buscarlo. qué tema, ¿no? Sí, Bueno, mucha paciencia, mujer. gracias. Muchas gracias por contarlo. ¿Y el resto de gente cómo está? ¿Se me escucha, profe? Sí, se te escucha, Bárbara. Bueno, esta semana, o sea, desde la semana pasada, como que me enojé conmigo misma porque no he estudiado y no sé si es porque soy floja o por la situación que estamos. Y me dediqué a estudiar full todos estos días, o he estado haciendo varios resúmenes y me di cuenta que exploté. No he podido dormir bien todos estos días. Duermo como quizás 4 o 5 horas. Y no sé por qué, pero me despierto como muy alarmada, como en alerta todo el rato. Y me desespero si es que, no sé, hoy día, por ejemplo, eh, me desperté como a las 5 de la mañana pensando que había clase y no había clase, solamente a las 5 de la mañana no hay clase. Y es Ya, estresante ese sentimiento de que, claro, hay exigencias que uno tiene que cumplir, pero como que eso es como difícil. Estaba todo el rato tensa, igual la situación económica acá en la casa y bueno, mi abuelo también se fue a Antofagasta
y en Antofagasta está la grave, y mi abuelo es persona de riesgo, entonces todo tipo de cosas a mí me preocupan mucho, soy muy preocupona. Y Ya, eso me tiene mal. Y eso sé que está mal, pero soy así. es lo que hay. Ajá, uno tiene que aprender a tolerarse y tratar de calmarse, pero es como un poco imposible. Más encima está enferma y o sea, es como, no enferma, enferma, es que soy muy sensible al invierno. La garganta me duele todo el invierno y eso es Ya. terrible, definitivamente. Ujú. Sí, hay Eso, como bajones de defensas. totalmente. Todos los días amanezco como con la garganta cerrada y como que al inicio del día hasta como, no sé, tengo que levantarme aproximadamente como a las 7, 7:30 Ya. más o menos. O hay veces que simplemente la garganta se me cierra y pierdo la voz. Es como raro, no sé cómo explicarlo. Sí, se entiende. Se entiende. Eso. Bueno, muchas gracias, mujer, por compartir. ¿Alguien más quiere contar cómo se va sintiendo en estas fechas? Profesor, Cuéntame. eh, ¿cómo se encuentra usted? Que también es Muy, importante. muy buena pregunta, maestro. Bueno, cuento yo. Ujú. Yo en realidad me siento muy cansado porque he hecho cuentas muy responsables, no suposiciones, sobre cuánto demoro transformando una clase al proceso online y me estoy demorando más o menos por cada hora de clase entre 2 y 3 horas personales. ¿Mm? Y estoy trabajando en este momento en la Santo Tomás y en la UTA, así que tengo un promedio de 20 horas semanales de clase. Esto quiere decir que necesito 60 horas semanales. ¿Mm? Y si esto lo llevamos a una semana, quiere decir que tengo que trabajar 12 horas diarias, cuando antes trabajaba la mitad. Así que comprendo con mucha claridad estas cosas que están sintiendo y por las cosas que están pasando, porque yo también las estoy pasando, porque yo también estoy teniendo que programar todas estas clases y todas estas experiencias, y no es una cosa sencilla, que digamos. Aparte de eso, estoy a full porque no es solo trabajar, sino cuidar a la niña. Entonces, la mamá la cuida medio tiempo, yo la cuido medio tiempo. Así que nunca me desconecto. Pero sin embargo, con mi esposa nos sentamos y dijimos, bueno, supuestamente somos profesionales, tenemos una cabeza pensante que qué carajo vamos a hacer o si no nos vamos a volver locos. Esto estaba generando fricciones entre nosotros. Estaba haciendo que obviamente ella estuviera muy enojada y yo estuviera no enojado, sino para la mierda. Entonces comenzamos a tirar ideas. Por ejemplo, una de las ideas que fue muy importante es que como tenemos esta vorágine de ocupaciones y siempre estar con la cabeza conectada, necesitábamos aunque sea un día para desconectarnos. Entonces, la primera opción que generamos es que ella tiene el sábado libre, ella el sábado se va, hace lo que se le da la gana, se va para donde el papá, se toma una cerveza, se va a tocar guitarra, fumará marihuana, yo qué diablo sé qué hará esa mujer. Y yo me tomo el domingo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo el domingo? Calificando las pruebas de todos mis estudiantes, todos los trabajos de todos mis estudiantes, y de esa manera ya me dedico entre semanas solo a planear clases. Esto de este día libre me ha servido mucho porque me desconecto y no tengo que pensar en la niña, ni en mi mujer, ni en la comida, ni nada. Chao. Entonces, esto me ha ayudado mucho a bajar el estrés. Entonces, comencé a investigar mucho sobre el estrés y me di cuenta de 3 cosas. Uno, estar en alerta hace que se segregue mucha adrenalina. La adrenalina es tóxica. La adrenalina es la que nos hace prestar atención, bloquear todo lo que estamos sintiendo y viendo y dirigirnos hacia la defensa de un objetivo. Pero el problema es que la adrenalina cada 24 horas tiene que limpiarse.
Entonces, cuando algunos de ustedes contaban que estuvieron estudiando sin descanso, quiere decir que tienen exceso de adrenalina. Y cuando hay exceso de adrenalina, se siente dolores. Duele la cabeza, duele el cuerpo, hay decaimiento porque hay un agotamiento. El cuerpo está agotado, pero la adrenalina le dice, vamos, 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 vamos. Entonces, cuando me di cuenta de esto, dije, ¿qué rayos puedo hacer para limpiarme la adrenalina? Que es inevitable que suceda en todo lo que está pasando. Y obviamente, si alguien de mi familia se enferma o si yo me enfermo de COVID, mejor dicho, vamos a estar para la mierda y con la adrenalina para arriba. Entonces dije, me voy a preparar por si eso llega a pasar, porque es una probabilidad altísima. Entonces, ¿qué me di cuenta? Primero, que tengo que, sí o sí, dormir entre 6 y 7 horas mínimo, porque ese es un espacio donde llega la serotonina y limpia la adrenalina. 2, tengo que hacer durante el día, en varios momentos, ejercicios de respiración. ¿Y qué es esto? Durante 2, 3, 4 minutitos respirar profundo. Eso hace que se segregue endorfinas, y las endorfinas son hormonas del dolor, y hace que nos calmemos. ¿Mm? Otra cosa que estamos haciendo con mi pareja es que nos abrazamos mucho, ¿sí? Nos damos cariño. Como no estamos en riesgo, lo podemos hacer. Y esto genera oxitocina, y oxitocina es la hormona de la tranquilidad y de la seguridad propia. Otra cosa que comencé a hacer es comunicarme cada semana o con amigos o con familiares. Entonces hacemos grandes reuniones de entre 4 y 10 personas. Esto también segrega oxitocina. Y otra cosa que comencé a hacer que no se hace mucho tiempo es ejercicios. A veces cuando estoy conversando con ustedes y están haciendo una actividad, me pongo a hacer ejercicio y eso me ayuda a generar también endorfinas que también calman y van bloqueando la adrenalina. Entonces, estas son las herramientas que yo he conseguido para ir manejando un estrés que no puedo controlar hasta que muchas cosas no sucedan. Mi recomendación y mi invitación es a que comencemos a hacer lo mismo. O hacemos ejercicio, o nos respetemos el sueño, y si no podemos dormir mucho, obliguémonos a tener una siesta. Alimentémonos mejor, consumamos mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua, porque los electrolitos del agua son elementos que nos ayudan a eliminar la adrenalina. O sea, entre más meamos, más liberamos adrenalina. Así que también es bueno. Esas serían cosas que les puedo recomendar ahora en este panorama tenso. Perdón, me extendí mucho. Profe, una duda y hay que hacer como, o sea, bueno, los ejercicios de respiración son como de 5 minutos, ¿o no? 5 a 10 minutos, como dijo. Sí, pero empecemos con 1 minuto, porque es que lo más difícil es abrirle un espacio. Ah, ok. El tiempo ideal es entre 5 y 10 minutos, pero te vas a dar cuenta que a los 5 minutos ya te sentiste relajada, abrir los ojos y continúas, porque se segregaron los neurotransmisores que necesitabas para relajar la máquina. Es como cuando estás en un auto y se te va a sobrecalentar, entonces lo paras. Lo paras. Entonces, no se sobrecaliente y puede continuar. Profe, ¿Sabe no, dale, Tommy. Dale, Tommy. podía causar? Para defenderte. Entonces, es tan fuerte esa solución que hace que vos te movas para la protección que te intoxica. Gracias. Bueno, maestro. ¿Qué iba a decir, señorita? No, que, ¿cómo recomendarías hacerse un espacio para hacerse, o sea, para hacer ejercicio? En general, así como ejercicio físico se refería, ¿verdad? También. Sí, mira, yo a veces estoy terminando a las 2 de la mañana, porque después de que cuido a la niña tengo que ponerme a trabajar. Entonces, estaba muy cansado a esa hora y yo creía que, ¿para qué me voy a poner a hacer ejercicio si ya estoy agotado? Lo que quiero es dormir.
Y resulta que dormir con adrenalina es lo peor porque te cuesta dormirte y al otro día te levantas para la mierda. Entonces, ¿qué he hecho? A esa hora todo el mundo está durmiendo. Entonces hago ejercicios de estiramiento. ¿De dónde? Del famoso YouTube. Para eso lo tenemos. Entonces hago, aunque sea ejercicios de entrenamiento, a veces hago flexiones de pecho, sentadillas, todas estas boludeces. Y me siento con energía, porque claro, como eso genera endorfinas, que son las hormonas del dolor, entonces lo que hace es bloquear el dolor que genera la adrenalina. Entonces lo que hago es eliminarlo a través del sudor. ¿Y qué es lo que elimino? Adrenalina. O sea, elimino la fuente del malestar. Entonces, a veces me baño, a veces no, porque con el frío que hace aquí donde yo vivo, ni sudo siquiera. Entonces, después me acuesto y me acuesto muy plácido. Así que cada vez que estoy muy agotado y muy denso, hago aunque sea un ejercicio de estiramiento, un ejercicio de calistenia, calentamiento o un ejercicio físico y me le acuesto joya y me levanto joya. O lo otro que se puede hacer al que no le guste mucho el movimiento es meditar. Me siento, respiro durante 5 o 10 minutitos y listo, para la cama. O si me quedo dormido meditando, mejor. Después me despierto, voy para la cama. 5 minutitos de meditación a veces equivalen a 2 horas de descanso. Eso pues. Maravilloso. Muchas gracias, profesor. No tenía ni idea de las cosas que usted me dice. Bueno, había que buscarle la vuelta a esto, si no me iba a volver locución. Bueno, mi gente querida, les comienzo a contar la actividad de hoy. Voy a compartir pantalla. Por favor, confírmenme si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias, maestro. Bueno, mi gente querida. Venimos en un proceso donde estamos viendo las teorías fundamentales de la psicología para luego pasar o continuar con las teorías del desarrollo. Entonces, estamos en este apartado, ya vimos psicoanálisis, ya vimos la teoría conductual, ahora nos vamos a meter en la teoría cognitiva. Esto es fundamental para su carrera, por consiguiente es a la que más le tenemos que prestar atención. Y después ya miraremos otras experiencias del desarrollo humano que ya tienen que ver con el pensamiento, las emociones, etc. Hoy, ya saben, seguimos con esta teoría cognitiva y las teorías del aprendizaje. Y entonces remarcamos para que vayan retomando, vayan volviendo hacia lo que ya vimos y nos vayamos concentrando en este momento. Esto van a ver que se llama andamiaje del aprendizaje y es una teoría del señor Vygotsky. Tenemos que llamar a saberes previos para que se puedan encrustar los nuevos saberes y pueda haber una relación, una asimilación, una acomodación. Ya vamos a ir reafirmando esto. Entonces lo que dijimos es que la teoría conductista surge con el señor Pavlov por allá a finales del siglo XIX, iniciando el siglo XX, cuando también comenzó a desarrollarse el psicoanálisis. Y este señor se dio cuenta que nosotros podemos asociar un estímulo extraño con un estímulo que genera una conducta, haciendo que con el estímulo extraño o con el estímulo inicial se genere la misma respuesta. A esto se conoció como condicionamiento clásico. Entonces damos comida al perro, el perro saliva, comienzo a tocar una campana, el perro no saliva, toco una campana cada vez que voy a dar comida, el perro saliva, y por esta asociación, solo con la campana el perro ya va a salivar. Más o menos como cuando nuestro padre o nuestra madre nos dice, te voy a pegar por eso, y entonces uno a veces se queda quieto o a veces lo desafía. Estuvimos hablando un poco del conductismo. Esta imagen solo la traigo como referencia, no la voy a profundizar mucho,
pero la idea es que nos diéramos cuenta que esta teoría del aprendizaje tenía unos autores que desarrollaron desde el conocimiento, el conductismo clásico hasta el conductismo operante, donde teníamos varias maneras de manejar la conducta, primero dando premios o dando castigos, pero sin necesidad de dar premio podemos hacer refuerzos a través de reconocimientos y sin castigar podemos modificar una conducta generando extinciones, o sea, llamados de atención, por ejemplo. Esto se conoció como el condicionamiento operante. Y entonces, una vez surgido y emergió el condicionamiento operante, algunos autores dijeron, no es suficiente con que modifiquemos la conducta, porque las personas vuelven a, a revivir esas conductas porque no cambiaron en lo profundo. ¿Alguna persona se vio La Naranja Mecánica, que fue la película que recomendé? ¿O leyó el libro? Profe, yo solamente leí un resumen porque soy demasiado sensible para ver una película como esa. Y está bien. ¿Y de qué trata? O sea, como a grandes rasgos trata como de una banda de personas que, Sí. de malhechores, y uno de ellos como que se mete en bastantes problemas y llega a la cárcel, y ahí le ofrecen como un tipo de terapia, se podría decir, de shock. Ajá. Y esa es la parte que yo creo que usted quería que viéramos, porque tiene que ver algo harto con el conductivismo. Tal cual. Pero desgraciadamente como que funciona por un tiempo porque se le asocia el, como se le asocia el, ay, ¿cómo se llamaba? La violencia, como con una Muy droga bien. negativa que lo hace sentir súper mal, y Exacto. efectivamente le cambia la conducta, pero luego como que no sale muy bien y luego se pierde la conducta debido a ciertas situaciones y hasta ahí no llegó, pues. Entonces Y, perdió y- y el vuelve a ser aprendizaje. violento. Así Muy es. bien. Perfecto. Eso. ¿Alguien más vio o leyó un resumen sobre esto de La Naranja Mecánica? Gracias, señorita. Bueno, mi invitación es que miren o lean algo sobre La Naranja Mecánica porque ahí les va a quedar muy claro el conductismo y no van a tener tantos problemas para el momento que tengamos que evaluar esto, porque ahí están los elementos de extinción, los elementos de recompensa. Entonces les va a quedar mucho más fácil entender esta dinámica. Hicimos la clase pasada una pequeña contextualización sobre lo cognitivo, y lo cognitivo tenía que ver sobre cómo los seres humanos eligen información, procesan esa información y lo integran a su personalidad. ¿Mm? No solo a su memoria, sino que cambia su ser. Y hoy nos hemos dado cuenta que los pensamientos modifican la morfología del cerebro. ¿Mm? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy con estas pequeñas mini letritas? Pero es que quería meterlo en un mapa mental. Voy a irlo ampliando un poquito. Cuando hablamos de teorías cognitivas, no es mentira decir que una teoría cognitiva es una teoría del aprendizaje. ¿Mm? Podríamos decir que son lo mismo. Cuando hablamos de cognitivo, estamos hablando del desarrollo de los procesos mentales y neurológicos que permiten ese desarrollo mental. ¿Qué nos dimos cuenta gracias al conductismo? Que necesitábamos dos elementos para aprender. Uno, maduración neurológica y dos, habilidades mentales o del pensamiento. ¿Mm? Entonces nos dimos cuenta que hay una relación directa entre tener una maduración neurológica y poder desarrollar ciertos procesos mentales. Por eso la educación se comenzó a dividir en primero básico, segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Fuimos así modificando nuestra, nuestra educación, donde a las personas en primer grado les dábamos una información específica y donde en tercer grado le dábamos una información específica. Y nos fuimos dando cuenta que tenía que ir en relación con la propiedad.
Pero tenemos también personas que a pesar de la edad no alcanzan a desarrollarse y también tenemos personas que a pesar de la edad se desarrollan mucho más rápido. ¿Mm? Entonces, vamos a ver 4 teorías cognitivas, por consiguiente, teorías del aprendizaje. Una, la teoría del señor Piaget. ¿Mm? Este señor Piaget fue el primero que dijo que lo más importante para el aprendizaje era identificar cómo estaba cada sujeto. Y entonces cada sujeto tiene su propio proceso cognitivo, o sea, su proceso de desarrollo neurológico acompañado de su manera de manejar la información. Entonces él para explicar cómo cada persona aprendía, desarrolló la teoría de las etapas de desarrollo, que ahora las vamos a ver. Sensoriomotoria, preocupacional, operaciones concretas y operaciones formales. Entonces él comenzó a decirnos de esta relación profunda que hay entre lo neurológico, la información y el desarrollo de las personas. Por eso es una teoría del desarrollo, porque nos dice que la información nos ayuda a madurar. Personas con más información son más maduras que personas con menos información. Es más, desde Piaget hay este principio. El miedo es la ausencia de información. Y si se dan cuenta es así. Por ejemplo, si hoy ustedes están experimentando algún miedo, lo más probable es que esa cuestión que temen saben muy poco. Por ejemplo, algunas personas no sabían de cómo manejar el estrés. Entonces, obviamente les abruma, pero apenas comienzan a tener información, pueden actuar, entonces pueden darle la guerra al estrés. Pero antes del señor Piaget, el señor Piaget es francés, por consiguiente es occidental, y en el occidente hay una mirada muy individual del desarrollo de las personas. Cada cual se hace por sí mismo. Ya hace algunas clases estuvimos hablando de Darwin y cómo las teorías occidentales se fundamentan en Darwin y que el pez más grande se come el pez más chico y que todo depende del desarrollo de uno solo. Pero resulta que décadas atrás no solo había Occidente, también había Oriente. Y en Oriente estaba la antigua URSS, Unión Soviética. Y esa Unión Soviética tenía un desarrollo colectivo de las personas. No respetaba el individualismo, sino que respetaba era el desarrollo común, el desarrollo cooperativo y comunitario. Y eso se transformó en un pensamiento de izquierda. Entonces Piaget nos habla de un pensamiento de derecha en términos cognitivos e individualistas, pero el señor Vygotsky nos habla de un pensamiento de izquierda, en términos de desarrollo humano, donde nos está diciendo que el desarrollo humano se da gracias a la interacción social. Él no le importaba tanto si había desarrollo cognitivo. A él lo que le importaba es que una buena sociedad genera desarrollo cognitivo, punto, porque dan los estímulos adecuados. Desarrolló unos conceptos muy bonitos que vamos a ver más adelante, que son esto. Él consideraba que uno aprendía gracias a la zona de desarrollo y que el aprendizaje era un camino de incorporar información esencial e importante para las personas. Podríamos decir que Vygotsky es el papá del aprendizaje significativo. O sea, si no es significativo para mí, no lo aprendo. Si la sociedad no es la adecuada, pues no me da los ejemplos que yo necesito para crecer y ser una buena persona o lograr un conocimiento determinado. Por consiguiente, este es un enfoque, el de Piaget es un enfoque individualista y pedagógico, mientras que el de este señor es un enfoque sociocultural. El entorno es el que genera las condiciones para que la persona aprenda y el entorno le dice a la persona que tiene que aprender. Por consiguiente, aquí no era tan esencial las teorías ni las etapas o estadios de desarrollo, sino que aquí era importante eran las condiciones. Y esas condiciones se conocen como procesos de internalización, psicología del juego, proceso superior del pensamiento, desarrollo próximo, andamiaje, pensamiento y lenguaje. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que Vygotsky decía que uno maduraba era a partir de la interacción y los estímulos del exterior. Mientras que el señor Piaget dice que uno madura según el desarrollo cognitivo, a medida que va pasando el tiempo. Estos dos señores hoy en día siguen siendo, Vygotsky y Piaget, siguen siendo los esenciales en la teoría del aprendizaje.
o sea, papá y mamá del aprendizaje. En este papá y mamá del aprendizaje se basan dos personas que vinieron después. Ausubel es considerado el gran pedagogo. Este revolucionó la pedagogía. La pedagogía es antes de Ausubel y después de Ausubel. Y este señor se basa en los principios, sobre todo de Piaget, y comienza a tomar el tema del aprendizaje significativo. Algunos dicen, ¿cómo llegó a este término sin haber conocido a Vygotsky? Lo más probable es que se haya basado también en Vygotsky. Pero para que se hiciera famoso no podía tener pensamientos de izquierda. Entonces me imagino que nunca lo confesaría. En ese momento existía el muro de Berlín y demás condiciones y era muy radical el pensamiento. Los occidentales no pueden tener pensamiento oriental. El pensamiento comunista y socialista fue perseguido, como lo que pasó en Chile, que nos dejó una época de dictadura terrible. Hoy tenemos la dictadura del virus. Entonces, este señor Ausubel está totalmente de acuerdo con que aprendemos lo que es significativo para nosotros y que dentro de esos elementos es importante generar las condiciones para que la gente recepcione la información, luego acompañar a la gente para que interiorice esa información y luego ir verificando si esa información se queda y por cuánto tiempo se queda. ¿Sí? Así que para Ausubel es muy importante que las personas aprendan lo que necesitan para lo que se desempeñan. Así que esta teoría fundamenta mucho el aprendizaje técnico y tecnológico. Y después llega el señor Novak. Este es el más jovencito de todos. Y este señor Novak nos comienza a hablar sobre los mapas mentales. Por eso es que yo me molesto tanto con los mapas mentales. Y nos comienza a decir que ordenar el pensamiento a partir de imágenes e iconos es mucho más efectivo que tener hojas y hojas escritas, porque nuestra mente es sobre todo fotográfica. Hay estudios donde personas ciegas de nacimiento tienen imágenes en su cabeza, construyen imágenes. La cabeza construye imágenes, por eso la zona de la visión en el cerebro es tan amplia. Entonces, este señor Novak dice que cuando uno tiene una verdadera comprensión de las cosas, es capaz de graficarla de cualquier manera. Pero también hace una gran ruptura con los pedagogos y les dice, el saber no está en los libros, el saber está en cómo nosotros construimos y conectamos la información. Por consiguiente, graficar la información es dominar la información. Quien no grafica la información no la domina. Entonces, por eso sería importante y muy bonito que podamos relacionar la información de 1000 maneras, porque eso es lo que nos va a permitir la experticia sobre el tema. Relatarla como si fuera un texto es más o menos no saber. Entonces, entre estas personas es que nos vamos a comenzar a mover el día de hoy. ¿Alguna persona tiene algo que comentar o alguna pregunta antes de continuar? Bueno, voy a pasar a explicarles las teorías, pero después de explicarles las teorías vamos a hacer una actividad. Así que primero les voy a transferir la información y después ustedes van a desarrollar algunas acciones con esa información que yo les voy a transmitir. Entonces, la primera teoría reconocida en Occidente es la teoría del desarrollo cognitivo del señor Jean Piaget. Los franceses son grandes adalides de las teorías humanistas. Es más, tienen un instituto muy viejo y muy famoso que es la Sorbona, y de ahí salen los grandes filósofos franceses y las grandes propuestas existencialistas y humanistas. Y es un instituto que aún sigue funcionando. También es un instituto copadísimo en sociología, en todas las ciencias humanas, es uno de los más desarrollados. Si ustedes comienzan a ver cine francés, se van a dar cuenta de que su sensibilidad y su enfoque es sobre todo hablar de estas cosas cotidianas existenciales de las personas, porque ese es el enfoque del pensamiento francés. Sin embargo, son colonialistas, son hijos de puta, hacen cagadas en África, pero tienen esta mirada que si ustedes comienzan a ver su literatura,
literatura y comienzan a ver su arte, hay una sensibilidad humana muy interesante que jamás tendrán los alemanes, que jamás tendrán los españoles, que jamás tendrán los holandeses. ¿Sí? Entonces, esta teoría del señor Piaget se divide en 4 momentos. Entonces, él se centró en el niño porque era donde teníamos muy pocas teorías. Teníamos la teoría de Freud, y ya lleva 60 años y no es que nos sirviera mucho para aprender. ¿De qué nos servía saber que éramos orales o genitales o anales? Entonces este señor dijo, no, yo tengo que ver cómo es que aprende la gente. Y entonces agarró a sus hijos y comenzó a experimentar con sus hijos. Y llegó a estos principios. Los niños entre los 0 años, desde que nacen hasta los 2 años, su gran ejercicio es comenzar a gobernar su cuerpo. Entonces, ese control corporal es la base de su aprendizaje. Desde ahí es que comenzamos a decir que es importante usar el cuerpo para aprender. Por eso es que se les recomienda a ustedes y a mí que hagamos deporte, que hagamos teatro, que toquemos instrumentos, porque es una integración entre lo cognitivo y lo corporal. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de controlar entre los 0 y los 2 años? Sentir el mundo a través de nuestros sentidos, ordenar esas captaciones en nuestro cerebro y darle un orden específico y poder gobernar nuestro cuerpo. Eso es lo que se refiere a la experiencia motora sensorial. ¿Mm? Luego sigue una segunda etapa que es entre los 2 y los 7. Esta etapa es la que podemos decir que el niño o niña es un bebé. Esta etapa entre los 2 y los 7 es donde comienza la infancia. ¿Qué características principales tiene la infancia? 2. Los niños tienen dientes, o sea, la dentición. Y segunda, el niño ya camina y se desplaza por donde se le da la gana. Esas son las conquistas que nos meten en la etapa de la infancia temprana. Esto en los gobiernos, entre los 0 y los 7 años, se conoce como primera infancia y todos los gobiernos latinoamericanos tienen que generar políticas para esto. En Chile la política se llama Chile crece contigo. Entonces, cuando un niño nace en Arica, le dan una bolsa de obsequio donde viene cuna y viene un montón de cosas, viene juegos, y después tienes que ir al consultorio, hacerle controles a tu niño de manera obligatoria. Los niños que son controlados pueden ingresar al Junji si hay cupo, les dan leche purita, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la ley de la primera infancia, que tiene que ver con el desarrollo motor sensitivo y el desarrollo preoperacional. ¿Cuál es la característica esencial de lo preoperacional? Que el niño ya comienza a ser un experto en el lenguaje. Toma signos lingüísticos, toma un idioma, comienza a expresarse y comienza no solo a reaccionar emocionalmente como lo hace acá, sino que comienza a volver esa información palabras, frases y comienza a tener desarrollo cognitivo como tal. Ya no solo motor, sino también dentro de su cerebro la información comienza a procesarse. Y aquí el niño lo que comienza a generar corporalmente son destrezas. Destrezas a través del juego, y el juego le enseña roles y así aprende cómo se comporta todas las personas. Entonces estamos diciendo que el desarrollo cognitivo es corporal, es intelectual y es social. No pueden ir separados. Después de que un niño hace preoperaciones, comienza a jugar con los roles y jugar con el lenguaje, ingresa a la etapa de las operaciones concretas. Si ustedes se dan cuenta, en Chile, esta edad de la primera infancia es donde estamos en los jardines y en las alacunas. Y aquí, en esta etapa, a partir de los 6 o 7 años, es donde ya entramos a la educación formal, a primer grado de primaria. Esto es lo que se conoce como la educación básica. Entonces, entre los 7 y los 12 años, el niño tiene que comenzar a hacer procesos. Entonces, ya el niño no es suficiente que hable, sino que comienza a aprender a escribir. Lee. Hace acciones aritméticas básicas como las matemáticas, suma, resta, multiplicación y división. Y comienza a memorizar temas como la historia, el patriotismo y todas esas huevonadas.
ya va siendo una significación entre el símbolo y el concepto. Ya sabe que papá es esa persona que me cuida o que se fue y me dejó abandonado o abandonada. ¿Mm? Entonces, ya los signos lingüísticos los asocia con pensamientos. Eso es lo importante de los logros en las operaciones concretas. Luego vienen las operaciones formales. Entonces, ya en la pubertad y durante la adolescencia, el chico debe dejar de hacer cosas concretas. Ya no tiene que sumar con los dedos, sino que ya lo puede hacer mentalmente solo, si se entrenó lo suficiente. ¿Mm? Ya es más fácil que se pueda expresar en un segundo idioma. Ya puede hacer habilidades lógicas superiores y más complejas. Y aquí es donde entramos al segundo ciclo de la educación formal antes de salir hacia la universidad. ¿Mm? ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo cognitivo de Piaget? ¿Todo muy claro? Disculpe, profesor. Dígame. ¿Qué pasó? Yo la quiero disculpar. ¿Alguna pregunta, mis criaturas? ¿O continúo nomás? Profesor, Bueno, disculpe, dime. creo que lo mencioné ya, pero este desarrollo cognitivo llega hasta la edad de 12 15 años porque de ahí en adelante, Ya este, siguen las operaciones abstractas en las personas o las operaciones formales. donde uno ya tiene desarrollado el poder discernir y pensar propiamente. Exacto. ¿Mm? Ya es Ok, donde tendría estructurado su pensamiento, su cognición. entiendo, profesor. Listo, Gracias. ahora en la actividad que está en el aula lo van a poder ver a más profundidad. Ahora quiero es que se vayan asociando. Si seguimos al señor Vygotsky, necesitamos acercarnos a la zona próxima de desarrollo. Yo lo que estoy haciendo es dándoles un mapa para que se vayan acercando a esa zona próxima de desarrollo. Ahora vamos a afianzar esa información. Gracias por preguntar, estimado. Entonces, Piaget, a partir de estas etapas, lo que nos comienza a decir es cómo se desarrolla el pensamiento y cuáles son las habilidades que se necesitan para desarrollar el pensamiento. Necesitamos habilidades motoras y sensitivas, habilidades lingüísticas, procesos de pensamiento que vayan de lo concreto a lo abstracto y procesos de pensamiento superiores. Todo eso es lo que genera el pensamiento. Y adquirir todas estas habilidades es lo que se conoce como la cognición. O sea que la cognición es la capacidad de desarrollar el pensamiento. ¿Mm? Este movimiento del señor Jean Piaget, que es conocido como el gran pedagogo de todos los tiempos, ¿Mm? Yo creo que ahora con las teorías, con los temas digitales, vamos a lograr un desarrollo más grande que el que propuso Piaget. Se desarrolló un movimiento filosófico que se conoce como el constructivismo. Ya en el aula van a ver un video sobre el constructivismo. Este constructivismo, ¿qué nos dice? Que cada persona construye su conocimiento. Podemos estar 20 ahuevonados en un salón de clase con un profesor hablando estupideces durante hora y media. ¿Mm? Pero por más que el profesor quiera que el otro memorice, el estudiante va a memorizar si se le da la gana o no. Y va a memorizar como se le dé la gana. Y cuando se le dé la gana. Yo lo que tengo que hacer como docente es hacer que le dé la gana pronto, que quiera hacerlo pronto y que ojalá lo haga conmigo. Ese es como el propósito de los procesos educativos y formativos. Entonces el constructivismo nos explica que cada persona construye su conocimiento y el docente tiene que ser un facilitador. Sin embargo, los docentes seguimos dando clase como unos loros. Seguimos evaluando a todos por igual. Y lo peor, si no haces una evaluación a todos por igual, entonces sos antidemocrático.
pero es algo así como que tengo en el aula un mono, un elefante y un caballo. Y les estoy diciendo al mono y al elefante y al caballo, el que trepe el árbol gana la prueba. Entonces, obviamente siempre va a ganar el mono. Pero, ¿cómo hago para evaluar al caballo? ¿Y cómo hago para evaluar al otro animalete cuando tienen principios naturales distintos? Y ese es el desafío hacia donde tenemos que dirigirnos con la pedagogía. ¿Mm? Por eso, la única herramienta que yo tengo es darles textos para los que son visuales, relatarle historias a los que son auditivos, y a los que son kinestésicos, lo único que puedo hacer por ahora es ponerles a hacer cosas, actividades a través del aula virtual para ver si así pueden cacharlo a través de videos, de audiciones y de hacer clics. ¿Sí? Eso es básicamente lo que podría hacer para tratar de estimularles a todos. Entonces, esto es algo que ya lo dije en la clase anterior, pero lo voy a remarcar ahora, y es, este constructivismo o esta filosofía de que cada uno construye su conocimiento según sus propios intereses, necesita que la información sea internalizada, o sea, que llegue a través de los sentidos. Y para que llegue a través de los sentidos necesitamos llamar la atención del otro. ¿Mm? Necesitamos que eso que es captado sea asimilado, o sea, que sea percibido. Ya vamos a hablar que es atención y percepción. Con la interiorización genero la atención. Con la asimilación hago que la gente lo perciba y lo comience a procesar y organizar. Y luego pasa a la memoria, o sea que pasa a ser acomodado. Entonces comienzo a asociar la información con la información vieja. Ese proceso de internalizar, asimilar y acomodar en la memoria genera modificaciones en las personas y en su personalidad, valga la redundancia. Y esas modificaciones van a generar esquemas de pensamiento. Por ejemplo, ¿qué es un esquema de pensamiento? Un esquema de pensamiento es, ¿qué hago para levantarme en esta familia? Muchos se tienen que levantar, algunos tendrán que lavar la cama, cepillarse y bajar a desayunar. Otros se levantarán, nunca tienden la cama y se dedicarán a usar el celular. Entonces, cada uno tiene un esquema de cómo hacer las cosas. Entonces, interiorizo información, la percibo, la ordeno dentro de mi cabeza, eso genera modificaciones y a partir de ahí genero esquemas conductuales. ¿Mm? Y a todo este proceso es lo que le llamamos conocimiento. Saber hacer las cosas. Sé hacer las cosas porque tengo esquemas, esos esquemas modificaron mi conducta, eso lo tengo dentro de mi memoria, eso lo percibo a través de los sentidos. ¿Mm? Y con esta explicación me retiro para que ustedes pasen a hacer la actividad en el aula virtual. Este es el último mapa que les voy a dar el día de hoy. Tenemos al señor Vygotsky. Este señor Vygotsky era ruso. Y este señor se murió como a los 30 años. Y desde los 20 desarrolló una teoría que no ha podido ser superada con el tiempo. Así que era un tipo re brillante. Este señor guarda como objetivo de que lo más importante en el desarrollo de las personas son generar procesos mentales, pero que esos procesos mentales dependen de la cultura de la persona, dependen de los hechos históricos y depende de que las instituciones de ese lugar y de esa cultura sean eficientes o no. ¿Qué nos está diciendo este señor? La Universidad de Tarapacá, ¿qué cultura tiene para enseñarnos? ¿Cuál es la historia de esa universidad? Y esa universidad es una institución seria, no es una institución seria para que me enseñe. Hasta ahora es lo mejorcito que tenemos en el norte. ¿Mm? Así que está bueno. Pero hay que ver si el desarrollo histórico y las herramientas históricas que hay en Arica son las mismas que hay en Iquique. O si en Iquique está mucho mejor, entonces la gente aprende más y es más inteligente que la gente de Arica. ¿Mm? Lo que sí sabemos es que Iquique tiene más recursos que Arica. Por consiguiente, lo más probable es que tenga mejores profesionales y mejores procesos. O quizás no. Entonces, miren cómo el aprendizaje no solo depende de nuestro desarrollo cognitivo, depende de los recursos que hay en esas instituciones, en esas sociedades para enseñar. Por ejemplo,
Estados Unidos, que se cree el rey de las libertades, ha vuelto a lo que hacían hace 60 años, matar negros. Son felices matando negros. Y hace 60 años los negros se sentaban atrás en los buses o tenían que irse caminando. No podían entrar a teatros, solo entraban los negros. Y esos son los mismos que le dicen a los árabes que son gente de mierda porque las mujeres se sientan atrás de la mezquita y los hombres adelante. ¿Ah? ¡Qué caraduras! Entonces, miren cómo estos dos ejemplos que les estoy dando hacen que los blancos y hombres sean más inteligentes que las mujeres. Y peor aún si son mujer negra. Porque en esas culturas, en estos momentos determinados que estamos definiendo, son las personas menos beneficiadas por la cultura, por la historia y por las instituciones. ¿Mm? Entonces, dependiendo de la mirada sociocultural que tenga una sociedad sobre el desarrollo cognitivo, unas personas se van a poder desarrollar y otras no. Por consiguiente, los procesos superiores psicológicos son de dos tipos: cognitivo, de procesamiento de información para desarrollar pensamientos, o de los procesos que permiten ese desarrollo cognitivo. Y para que esos procesos del desarrollo cognitivo sean las bases del desarrollo cognitivo se den, se necesita que las personas puedan reconocer su zona de desarrollo próximo, que es ZDP. Esa zona de desarrollo próximo es la diferencia que hay entre lo que yo aprendo y lo que yo podría aprender. Entonces, cuando yo hago un planteamiento pedagógico, tengo que tener en cuenta qué necesito que aprendan las personas, pero tengo que saber qué saben. Por eso yo, antes de iniciar clase, comienzo a preguntarles cómo están, porque ese cómo están me está hablando de su desarrollo real hoy, en qué se pueden concentrar y qué no, hasta dónde podemos llegar. Y desde ahí yo tengo que ir viendo cómo los voy seduciendo para que aprendan lo que yo tengo que enseñarles. Esta es la esencia y la base del aprendizaje significativo. Saber cómo está mi gente, pero no saber para humillarle y decirle bruto, sino saber para saber cómo le tengo que explicar para que me entienda y pueda aprender lo que necesito que aprenda. Entonces, para darme cuenta cómo están las personas, lo que tengo es que preguntarles cómo están y comenzar a resolver problemas. Hacerle preguntas, mirar cómo razonan. Y en esa resolución de problemas, porque resolver un problema es contestar una pregunta, yo me voy dando cuenta si puedo confiar en esa persona para que aprenda o no, por su nivel de raciocinio. Por eso cuando yo comencé estas clases, los primeros días lo que hicimos fue conversar mucho porque yo quería saber cómo pensaban. Y después, para poder llevarlos a un desarrollo del aprendizaje, tengo que determinar nuevos problemas. Estos son problemas para el diagnóstico. Y estos van a ser problemas como para ver si ustedes por sí mismos y con el acompañamiento mío o con el acompañamiento de sus compañeros comienzan a construir conocimiento, a opinar, a hacer preguntas. Y todo esto se complementa en un marco social cultural. Obviamente yo soy un docente, yo creo que ustedes ya como docente tienen una idea de más o menos cómo yo soy, más o menos cómo yo pienso, si soy crítico o no bajo su mirada, etc. O sea que usted ya tiene una idea de mí. Y esa idea de mí es lo que favorece en términos socioculturales su desarrollo. Y ustedes también van a poder aprender de acuerdo a esa familia que tienen y a los grupos que ocupan. Si su familia es más religiosa, pues ustedes tendrán que ser más religiosos. Si su familia es más obrera, ustedes tendrán que ser más desde esa perspectiva. Entonces, son esas perspectivas culturales las que nos marcan qué cosas podemos aprender con otros y qué cosas podemos aprender de manera independiente. ¿Qué libros leo? ¿Con quién comparto esos libros? Si lo puedo hablar en mi familia, no lo puedo hablar. Todo eso es desarrollo cognitivo. Este es el señor Vygotsky. Hay una fotito antes de morirse. Y esto es lo que se conoce como el desarrollo sociocultural. Entonces, el señor Vygotsky, van a ver ahora en las actividades que les tengo,
Nos habló mucho del papel del lenguaje en el aprendizaje. Nos habló muchísimo del papel de la cultura en el aprendizaje y nos habla sobre la zona de desarrollo proximal. Y si se dan cuenta, el desarrollo del lenguaje es puramente social y cultural. Un chileno no habla igual que un colombiano y mucho menos que un argentino. Y esas palabras que mencionan ya están limitando su manera de ver el mundo y esa cultura ya está limitando su manera de ver el mundo. Y ese relativismo sociocultural es el que hace que unas personas se enfoquen en unas cosas y otras personas en otras. Bueno, mi gente, ¿alguna preguntita? ¿O pasamos a la actividad práctica? Yo creo que pasemos a la actividad. ¿Sabe qué, profesor? Perfecto. Le comento una Dígame. cosa. Que encuentro mucho más interesante y, sí, interesante escuchar sobre estos temas de alguien que sabe que leerlos. ¿Por qué será? Gracias. Hay un término, a ver, yo hay una cosa que vengo desarrollando que se llama coaching educativo integral. Desde ahí yo vengo desarrollando un término que no lo he visto en otro autor que se llama la transferenciabilidad. Otros autores dicen otra cosa, pero yo digo el mío, que es el que más entiendo. Entonces, la transferenciabilidad es que cuando yo hablo de algo que sé y en realidad lo sé, la otra persona me cree y se contagia. Es como que eso que me transmite no es hueco ni es memorizado, sino que es como una vivencia y una experiencia. Y vos date cuenta que cada vez que hablas de algo que viviste, generas más enganche o engagement en el otro te presta más atención que si hablas de cosas que te contaron. Entonces yo creo que nosotros tenemos una habilidad innata para saber quién miente y quién no. Las personas que viven las cosas no mienten. Las personas que memorizaron las cosas mienten, porque dicen que saben algo que no experimentaron. Y sin experiencia no se sabe. Así de cortito. Y hay un montón de teóricos que lo respaldan. Entonces, cuando yo te hablo de lo que sé, te lo puedo decir de muchas maneras. Y si me preguntas, te respondo. Cuando yo estoy memorizando, tengo palabras secas y huecas que no transmiten emocionalidad. Entonces, eso hace que la gente no preste tanta atención. Yo a eso le llamo transferenciabilidad. Ya veo, no lo había pensado de esa manera, la verdad. Así Bueno, que hay un cambio que yo puedo notar bastante importante. sí. Ustedes se van a dar cuenta de alguien que habla mierda y alguien que no está hablando mierda. Porque genera o no genera transferenciabilidad. Y eso no hay vuelta que darle. Cuentero se identifica. Persona que sabe se identifica. Gracias, profesor, por la explicación. Bueno, maestro. Entonces, mi gente querida, si vamos al aula virtual, en la zona de talleres van a encontrar taller en clase 4. ¿Sí? Ese taller en clase 4, vamos a pasar el aula. ¿Dónde está mi aula? Aquí. Aquí. Ay, qué molesta esto, hombre. Aula virtual. Ingresamos. Vamos a encontrar la zona de miércoles de clase, pero como quedamos atrasados de la clase anterior, lo dejé como taller tal cual como estaba definido.
Entonces aquí vamos a encontrar taller con fecha de hoy, 17/6/20. Ahí en esa carpeta de cuarto taller van a encontrar este PPT y el taller en PDF por si alguien tiene problemas en conectarse a través de la plataforma. Entonces les pido que ingresen ahí taller en clase 4 y por favor revisen la información, van a encontrar videos, van a encontrar texto, presten atención porque van a encontrar algunas preguntas y simplemente desarrollenlas. Aquí van a encontrar algunos videos sobre estas teorías. Presten atención nomás. ¿Mm? ¿Clara la instrucción? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Arranquemos nomás.